Vamos a continuar con nuestro taller de predicación expositiva. Estamos ahora en el tema número 9, preparando un sermón. Continuamos en esta esfera de la exégesis. Hoy será la exégesis quinta parte. Desde las clases anteriores, nosotros posicionamos esta pregunta: ¿cómo llegar a la estructura del texto bíblico? Y dimos las siguientes respuestas. El primer punto que nosotros señalamos fue: fomenta una visión global. Hicimos nosotros hincapié en que nuestro capítulo, nuestro versículo o versículos se encuentran dentro de un libro, y entonces el primer punto a trabajar es: vamos a fomentar esta visión global a través de la lectura global del libro. A través de esta lectura global nosotros vamos a poder comprender cómo es que nuestros textos están encajando con el libro, o cómo el libro se está relacionando con los textos que nosotros tenemos en esta misión para predicar. Entonces, el primer punto: fomenta una visión global. Esto nos va a dar un panorama amplio, general, impresionante, y nos va a dar mucha luz para poder entender adecuadamente nuestros textos. El segundo punto, y en el que estuvimos trabajando en la clase anterior con 2 Corintios 6:14, y dejamos como actividad, como tarea, que cada uno de ustedes preparara 2 Corintios 6:15, fue la traducción palabra por palabra. Tomar cada uno de las palabras y tratar de traducirlas, es decir, nos vamos a través de la gramática, a través de la lingüística, a través de la semántica, a través del significado propio de cada palabra, de cada término, poder explorar, poder escudriñar qué significa cada uno de esos términos, y nosotros estuvimos entonces trabajando la traducción palabra por palabra. Lo hicimos con 2 Corintios 6:14. El punto 3 que tenemos es: busca ahora palabras, busca frases o ideas que se repitan. Y esto nos llevará al énfasis del texto. Esto es distinto a traducción palabra por palabra. En traducción palabra por palabra, nosotros, como su nombre lo está diciendo, hemos convertido, hemos traducido lo que nos está presentando el texto a una exposición, a un significado más claro para nosotros, y entonces nosotros hicimos esa traducción palabra por palabra. Ahora el punto es buscar palabras, buscar frases, buscar ideas que se estén repitiendo, y precisamente en esa doble mención, en esa triple mención que se hace, en esa repetición de palabras, de frases o ideas que se está haciendo, esto nos llevará sin duda alguna al énfasis del texto. Ahora, este buscar palabras, este buscar frases o ideas que se estén repitiendo, lo podemos hacer desde una exploración general, es decir, desde la visión global, desde la lectura global del libro, pero sobre todo en nuestros capítulos, en nuestros versículos que nosotros tenemos esta encomienda de predicar cada uno de ellos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que estoy mencionando en este punto, de buscar palabras, de buscar frases o ideas que se estén repitiendo en nuestro texto. Vamos nuevamente con 2 de Corintios 6:14, 6:15. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Tenemos entonces nuestro texto. Ya nosotros partimos de una lectura global, de una visión global, etcétera. Vamos entonces a tomar este par de versículos, vamos a buscar palabras, vamos a buscar frases, vamos a buscar ideas que se estén repitiendo en estos textos. Y el primer punto que yo encuentro en la lectura es: no se unan, no unirse en yugo desigual, no unirse, yugo desigual, incrédulos. Aquí estoy tomando estas ideas, y entonces yo las transcribo en mi libreta, en este trabajo para preparar este sermón. Y la primera idea que entonces yo estoy viendo es: no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Muy bien, continúo yo con mi lectura, y después veo que dice: ¿qué compañerismo
y después dice que comunión. Compañerismo, comunión son términos similares realmente, compañerismo, comunión, y después veo que se están repitiendo entonces compañerismo, comunión, y luego veo que después de que menciona compañerismo y después de que menciona comunión, viene un contraste, un señalamiento de polos opuestos, justicia, injusticia, comunión, luz, tinieblas. Entonces yo transcribo como segunda idea en esta lectura que existen contrastes o contradicciones que impiden la unión. ¿Cuál unión? La unión, el unirse en yugo desigual con los incrédulos, que apunté en el punto número uno. Uno, unirse en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, la siguiente idea o frase que yo estoy encontrando son contrastes o contradicciones que impiden la unión. Ahí está. Y continúo con mi lectura. Después en el versículo 15 me doy cuenta que dice que concordia o qué parte, qué participación. Entonces veo que aunque son términos distintos, están aportando básicamente la misma idea, unidad, al igual que compañerismo, al igual que comunión. Y también veo que me está estableciendo puntos de contraste. Belial, Cristo, creyente, incrédulo. Bueno, entonces número 3, tomo nota y pongo contrastes o contradicciones que impiden la unión, que impiden el unirse precisamente que yo tomé nota ya en el punto número 1, no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí está, tengo yo de mi texto, 2 Corintios 6:14 y 6:15, he apuntado, he analizado y tengo este resultado. Tengo estas ideas o estas frases que me están llamando la atención y que veo que se repiten algunas de ellas. Entonces aquí sin duda alguna esto me estará dirigiendo hacia el énfasis que el autor está señalando en el libro. Ahora, entonces puedo resumir estos 3 puntos en 2. No pueden unirse con los incrédulos. Y número 2, no es posible, no es concebible, no es posible la unión con los incrédulos. Creo que son los puntos medulares que me está presentando 2 Corintios 6:14 y 2 Corintios 6:15. Ahora, es por una parte. Hasta este momento, en esta identificación de palabras, ideas o frases que se están repitiendo, estoy concluyendo con 2 ideas. No pueden unirse con los incrédulos, no es concebible, no es posible la unión con los incrédulos. Muy bien, ahora, recuerden en la traducción palabra por palabra, que nuestro texto 2 Corintios 6:14 y 6:15 fue traducido por nosotros al tomar cada una de las palabras e irlas traduciendo. El no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Cuando hicimos este trabajo de traducción palabra por palabra, nuestro texto nos quedó en la clase anterior: les ordeno o les prohíbo participar con aquellos que no tienen la fe cristiana. ¿Acaso puede mezclarse lo santo con lo pecaminoso? O díganme, ¿tiene alguna armonía o unión el conocimiento con la ignorancia? Esta traducción que nosotros tenemos la trabajamos en la clase anterior. Si alguien tiene alguna duda de cómo obtuvimos esto, repase la clase anterior para que recuerde cómo es que nosotros obtuvimos esta traducción, pues muy a nuestra forma de ir traduciendo palabra por palabra, y nosotros llegamos a esta traducción, ¿sí? Ahora, esta traducción entonces, cuando ya la comparo yo con las ideas, frases o términos que se están repitiendo, entonces me da mayor luz, porque yo llegué a la conclusión de que no pueden unirse con los incrédulos, no es concebible, no es posible la unión con los incrédulos, pero la traducción palabra por palabra que yo realicé anteriormente me da a entender, o me da mayor luz, en el sentido de que los incrédulos se está refiriendo
a los falsos maestros. Y entonces ya puedo robustecer más este trabajo de identificar palabras o frases que se están repitiendo. Entonces ahora entiendo que las dos ideas básicas que estoy encontrando es: no pueden unirse con los incrédulos, es decir, no pueden unirse con los falsos maestros. No es concebible, no es posible la unión con los falsos maestros. Y aquí tenemos entonces nosotros que estas frases, estas ideas que se están repitiendo, me están llevando al énfasis del texto. Y el énfasis del texto, sin duda alguna, me está dirigiendo a la estructura del texto, a la línea melódica que incluso tiene el libro de Segundo de Corintios, ¿sí? Y esto me está ayudando enormemente en la construcción de mi sermón, 2 Corintios 6:14 y 2 Corintios 6:15. Muy bien. Y el cuarto punto que nosotros tenemos, número 1, entonces, fomentar una visión global. Ya lo explicamos. Vamos a leer detenidamente, vamos a entender de manera panorámica, de manera general, el libro donde se encuentran nuestros textos. Después trabajamos con la traducción palabra por palabra. Ahora agregamos otro elemento, buscamos frases, buscamos ideas, buscamos palabras que se estén repitiendo. Esto nos estará dirigiendo sin duda alguna al énfasis del texto. Y el énfasis nos va a llevar a la centralidad de nuestros textos incluso. Y el punto 4 es sencillamente: lee y vuelve a leer las veces que sea necesario. Si desde el trabajar con la visión global no estoy entendiendo lo que estoy haciendo, ya lo vimos en clases anteriores, el problema no es nuestro cerebro, el problema muchas veces es falta de concentración. Vamos a trabajar en la concentración. Ya leí 2 Corintios, no entendí, no logré pescar la idea general, la línea melódica que tiene este libro. No importa, vuélvelo a leer. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Traducción palabra por palabra. Antes de traducir, es que no estoy entendiendo el texto, vamos a volverlo a leer, busca palabras, frases o ideas que se repitan, no logro captarlas, lee y vuelve a leer las veces que sea necesario. Y aquí tenemos entonces estas herramientas que nos van a ayudar para desarrollar adecuadamente este trabajo de exégesis. Ahora, fomentar una visión global. Traducción palabra por palabra, buscar palabras, frases o ideas que se repitan, y la lectura y el volver a leer, la relectura, etcétera, etcétera. Todo esto dependiendo del tipo de libro que nosotros estemos leyendo. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Dependiendo del tipo de libro que nosotros leamos, es el trabajo de fomentar esta visión global, esta traducción palabra por palabra, esta repetición de palabras, frases o ideas que se están repitiendo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? En la Biblia nosotros tenemos varios géneros. Hay un género narrativo del Antiguo Testamento, hay profecía, lenguaje, hay género apocalíptico, sabiduría, poesía, epístolas, evangelios, hechos. Pero en términos muy generales, nosotros podemos dividir, y para efectos de estas clases, vamos a establecer que los tipos básicos de textos que nosotros vamos a encontrar en la Biblia será el discurso, el narrativo y la poesía. El tipo de texto que encontramos nosotros en la Biblia será discurso, será narrativo o será poesía. Entonces, dependiendo de si es un discurso, si es un texto, si este libro se trata de un discurso o se trata de una exposición narrativa o se trata de poesía, cada uno tiene su propio camino para llegar a su propia estructura. No será lo mismo trabajar en un discurso para llegar a su estructura de la misma forma que como trabajamos en un texto narrativo o como vamos a trabajar en un texto que nos presenta poesía. Cada uno tiene su propio camino para llegar a su propia estructura. Y saber qué tipo de texto es decir, identificar primero, este es un discurso, este es narrativo, este es poesía. Saber qué tipo de texto es nos va a ayudar a saber qué herramienta utilizar. Muy bien, vamos en esta clase nada más a ver
el camino, la herramienta que nosotros vamos a utilizar cuando nuestro texto se trata de un discurso. Si nuestro texto, el texto que tenemos frente a nosotros es un discurso, vamos a ver qué camino entonces nosotros necesitamos seguir para llegar a la centralidad del texto, para llegar al punto medular que tiene el texto, es decir, para llegar a la estructura del texto. Muy bien, el texto, este tipo de texto, el discurso, bueno, primeramente discurso, ¿qué es? Viene de la locución latina discursus, que significa un mensaje que se pronuncia de manera pública. Un discurso es algo que se está pronunciando a un público. Esto se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y por lo general convencer a los oyentes. Entonces, de acuerdo a la naturaleza propia literaria del discurso, entonces nosotros entendemos que el discurso es material hablado, porque es una comunicación, es una exposición. El discurso es material hablado, es lógico, es lineal, ¿sí? Y el discurso nosotros encontramos en la Biblia, en las epístolas del apóstol Pablo, apóstol Pedro, Hebreos, Judas, etcétera. Tenemos ahí las epístolas, se trata de un discurso, se trata de un material hablado. Y la característica que tienen las epístolas es que son lógicas, son lineales. La encontramos también en la historia del Antiguo Testamento, en los libros históricos del Antiguo Testamento, en libros proféticos, en los evangelios, en el libro de Hechos, lo tenemos ahí. Se trata de un discurso. Si yo hiciera la pregunta, el texto que nosotros tenemos, 2 Corintios 6:14 y 6:15, ¿qué tipo de texto es? Rápidamente nosotros podemos contestar, se trata de un discurso. ¿Por qué? Porque sabemos que se trata de un discurso, porque básicamente es un mensaje que se pronuncia de manera pública a los hermanos corintios, trata de la acción continua que lleva, la forma lineal que lleva la carta, trata de transmitir información a los destinatarios para tratar de instruirles, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, sabemos que nuestro texto es un discurso. Ahora, ¿cuál es el camino entonces cuando nosotros, el camino que nosotros necesitamos transitar para llegar a la estructura del texto? Vean que qué importante es incluso saber qué tipo de texto es el que nosotros tenemos, porque dependiendo del tipo de texto, será el tipo de herramienta, el tipo de camino que nosotros seguiremos para llegar a esa estructura precisamente del texto, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es el camino? Bien, entonces, si es un discurso, ya hemos entendido, se trata de material hablado, se trata de material lógico lineal porque el autor está presentando información, quiere convencer, quiere persuadir, quiere instruir, etcétera. Entonces el discurso necesariamente es lógico, es lineal. Y nosotros ya vimos, ya trabajamos en nuestro capítulo, en nuestro versículo. Hemos trabajado ya y también hemos trabajado en la lectura global, ¿sí? Y en cada uno de estos aspectos ya trabajamos en nuestro capítulo y versículos, ya hemos trabajado en la traducción palabra por palabra, en la lectura global ya hemos trabajado el supervisar las ideas, frases que se están repitiendo, el lograr este conocimiento global. Ahora, lo que nosotros vamos a agregar para descubrir el camino hacia la estructura del texto será lo que vamos a entender como diagramación de frases, ¿sí? Vamos a trabajar entonces con la diagramación de frases. Ahora, ¿qué quiero decir con este término diagramación de frases? Bueno, esto significa comenzar a hacer diagramas con las frases, con las palabras, con los términos que contiene nuestro capítulo, nuestro versículo, que incluso se encuentran en la lectura global, pero esto no es nada más que la gramática. Vamos a entonces apoyarnos en la gramática. ¿Qué es la gramática? La gramática es un conjunto de reglas, un conjunto de normas que nos van a indicar cómo se debe hablar, cómo se debe escribir correctamente el idioma español. Entonces, nosotros necesariamente
vamos a tener que transitar en terrenos de gramática. El Nuevo Testamento es escrito en griego. Tenemos necesariamente que escudriñar gramática griega, ¿sí? Para ello nos vamos a apoyar con algunos autores, algunos diccionarios, etcétera. Entonces, sí es necesario estar en terrenos de la gramática griega. Incluso es necesario entender también algo de gramática española, de nuestra propia lengua, para poder comprender lo que significa, ¿sí? Decía R.C. Sproul que si bien la revelación de la Biblia es una revelación divina, dice aún cuando es una revelación divina, un verbo sigue siendo un verbo, el sujeto sigue siendo sujeto, el predicado sigue siendo predicado, el sustantivo sigue siendo sustantivo. Entonces sí necesitamos nosotros poder trabajar también en este aspecto de la gramática. Entonces vamos a trabajar con la diagramación de frases, que para ser más claro a qué me estoy refiriendo, que bueno, nosotros vamos a tomar entonces palabras, verbos, personas, expresiones, conjugaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la gramática del texto lo vamos a estar escudriñando adecuadamente para poder comprender lo que el texto nos está señalando, ¿sí? Me viene a la mente ahorita en esta diagramación de frases, ahora que he mencionado palabras, verbos, personas, expresiones, etcétera, me viene a la mente en este momento, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto nosotros lo leemos de esta forma, pero si nosotros atendemos a la gramática del texto, por ejemplo, a los puntos de los verbos, de cómo se están usando los verbos, vamos a ver que el texto, si nosotros hacemos esta diagramación de frases en Juan 3:16, nos damos cuenta que cambia totalmente. Nosotros en nuestra versión Reina Valera 60, en nuestra gramática, leemos como les acabo de mencionar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si nos vamos a la gramática, al original de los textos, si nos vamos, por ejemplo, y leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, este verbo amó se encuentra en un presente continuo. Dio también se da en un presente continuo, y entonces el texto dice porque de tal manera amó. Porque de tal manera amó y sigue amando Dios al mundo, que dio y sigue dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea y siga creyendo no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos verbos que se presentan ahí en Juan 3:16 se encuentran en un presente continuo, es decir, al estar nosotros entonces haciendo esta diagramación de frases, vemos que el sentido de Juan 3:16 es aún más impresionante, aún más hermoso de cómo se nos está presentando en la Reina Valera 60. ¿Sí? Esto para nada más colocar un pequeño ejemplo. El punto es entonces que el camino cuando se trata de un discurso, el camino para llegar a la estructura del texto será la gramática. Ahora, esto que nosotros hicimos en la clase anterior, de traducción palabra por palabra. Ustedes pueden recordar lo que hicimos. Tomamos, por ejemplo, la partícula no. Después vimos qué significa unirse. Después yugo tiene este sentido. Qué significa incrédulo. Qué significa compañerismo. Qué implica justicia. Qué es injusticia. Y cada uno de estos términos nosotros los estuvimos desmenuzando en la clase anterior, traduciéndolos. Y básicamente el trabajo que nosotros hicimos fue una diagramación de frases, una diagramación de palabras. Y entonces nosotros nos apoyamos de manera total en la gramática del texto, de tal forma que 2 Corintios 6:14 y 6:15 nos quedó
les ordeno o les prohíbo participar con aquellos que no tienen la fe cristiana. ¿Acaso puede mezclarse lo santo con lo pecaminoso? O díganme, ¿tiene alguna armonía o unión el conocimiento con la ignorancia? Y así, de la forma que tenemos en nuestra izquierda, en el apartado de la izquierda, cambia de manera impresionante al apartado que tenemos en la parte derecha de la pantalla. Entonces, esto lo logramos a través de esta traducción palabra por palabra, lo logramos a través de este trabajo de diagramación de frases, es decir, de trabajar auxiliándonos, apoyándonos con la gramática que contiene el propio texto. Entonces, cuando se trata de discurso, cuando el texto que nosotros vamos a predicar es un discurso, el camino que nosotros vamos a trazar para llegar a la estructura del texto será la gramática. Y vuelvo a recordarles, cuando estamos hablando de un discurso, cuando estamos tratando acerca de una epístola, de historia del Antiguo Testamento, de libros proféticos, de evangelios, de hechos. Esto quiere decir que si el día de mañana tú vas a predicar el libro de Proverbios, este no es el camino para la exégesis del libro de Proverbios, no será la gramática, será un camino distinto. Por eso seguramente algunos han tenido la experiencia de decir, bueno, ¿por qué será que cuando estoy predicando el Evangelio de Juan veo que fluyen las ideas y me es un poco más sencillo el escudriñar y llegar a la profundidad de lo que está conteniendo este Evangelio? Y cuando estuve compartiendo el libro de Proverbios tenía muchas dificultades para llegar a la línea melódica y no entendía, muchas veces no podía ligar lo que yo estaba estudiando, pues precisamente porque de acuerdo al tipo de texto será el tipo de herramienta, el tipo de camino que nosotros vamos a utilizar. Si estamos con el Evangelio de Juan, bueno, la gramática nos va a ayudar de manera impresionante. Si estamos en el libro de Proverbios, el camino será otro, porque el libro de Proverbios no es un discurso, es otro tipo de texto, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a concluir esta clase para no llenar de mucha información y nada más quedar con estos puntos. Los tipos básicos de texto es el discurso. Ya vimos cuál es la herramienta, cuál es el camino a seguir cuando se trata de un discurso, que es el caso que tenemos nosotros, es una epístola, 2 Corintios, y la clase siguiente estaremos viendo el camino que debemos seguir cuando se trata de un texto narrativo, cuáles son los textos narrativos en la Biblia, y después estaremos viendo también la poesía, cuál es la poesía que encontramos, los tipos básicos, el tipo de texto poesía, denominado como poesía, perdón, en la Biblia, cuáles son y cuál es la forma en que nosotros vamos entonces a trazar el camino para llegar a la estructura del texto. Muy bien, vamos a concluir esta clase. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos sigue ofreciendo para estar preparándonos en la predicación de su palabra, en este privilegio, y pues mucha paciencia, mucho trabajo. El Señor va a premiar la fidelidad de cada uno de nosotros y que su nombre sea exaltado a través de la proclamación de su palabra. Señor, te damos gracias en esta oportunidad por esta clase que nos has permitido desarrollar. Gracias, Señor, por cada uno de los conocimientos que nos permite, Señor. Ayúdanos a asimilarnos, danos la capacidad, danos la paciencia, danos las herramientas, las habilidades para poderlas poner por obra, Señor. El único deseo que nosotros tenemos es que tu palabra sea predicada con autoridad, que sea predicada con pasión, que sea predicada como debe de ser predicada, Señor. Porque cuando tu palabra es predicada, tú, Señor, obras en los corazones. Y eso es lo que nosotros queremos ver, que tú obres en los corazones, que a través de la exposición de tu palabra se derriben argumentos que el enemigo ha levantado, esas formas de pensamiento que ha levantado muchas veces en muchas personas, Señor, y que todo esto caiga y que la verdad permanezca y la verdad nos transforme, nos cambie, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.